¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en otro video informativo. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, más bien importante, y que al parecer todo está mal entendido y tiene un concepto muy diferente. Sí, vamos a hablar de la TRT, ¿sí? ¿Qué es la TRT? La terapia de reemplazo de testosterona, ¿no? Y pues bueno, la terapia de reemplazo de testosterona, primero hay que definir qué es, ¿sí? Porque al parecer todos lo tienen en un concepto muy, muy, muy malo, ¿sí? No es como lo piensan. La terapia de reemplazo de testosterona es eso. La terapia de reemplazo de testosterona es una terapia de reemplazo, ¿sí? Reemplazar, o sea, reemplazar la testosterona, ¿sí? No agregarle de más, ni ponerle de más, ni dosis suprafisiológicas, ¿no? Y la terapia de reemplazo de testosterona, ¿sí? No nomás es en hombres. La terapia de reemplazo de testosterona también se da en mujeres, ¿sí? Obviamente, pues para esto es un tratamiento médico, ¿sí? Es un tratamiento que se da cuando hay un déficit de andrógenos, en este caso testosterona, ¿sí? Y esto se indica en la medicina, aunque no en muchos países o en otros países, por ejemplo, aquí en México también pues estamos también ya un poco atrás en eso porque mm, no cualquier médico te va a indicar una terapia de reemplazo de testosterona, no muchos están familiarizados con este tema, pero realmente es una terapia que se debería aplicar a personas que tienen déficit de testosterona, ¿sí? Y esto puede ser por muchos factores, o sea, por ejemplo, en hombres, pues principalmente en personas que utilizaron química, ¿no? Que al final sus niveles de testosterona ya no están en donde deberían de estar, ahí se puede aplicar, o en pacientes que no nada más porque utilizaron química, o sea, 8 o pacientes que simplemente por la edad, ¿sí? Después de los 40 años empiezas a tener un déficit de hormonas, una de estas puede ser la testosterona, en esos pacientes que tienen un déficit está indicado la terapia con reemplazo de testosterona, y por ejemplo en las mujeres también se les puede indicar testosterona también después de una cierta edad, no sé, después de los 38, 39, 40 años, cuando empieza el climaterio, ¿sí? También sus niveles hormonales bajan, ahí también sería indicado una terapia de testosterona, ¿no? Y también en la menopausia, ¿no? Que el climaterio es unos 12 años previos a la menopausia, ¿sí? Entonces en la menopausia también se le puede indicar una terapia de reemplazo de testosterona siempre y cuando haya analíticas de por medio, ¿sí me entender? Otro posible indicador para iniciar la terapia de reemplazo de testosterona es en pacientes ya, pues, pero eso viene ya de un hipogonadismo congénito, ¿no? O sea, estoy hablando de edad temprana, que cuando entran a la adolescencia los niños no producen la testosterona que deberían de producir o no la tienen, ahí también se puede aplicar terapia de reemplazo de testosterona, ¿no? Diciendo esto, pues bueno, la terapia de reemplazo de testosterona, si me ven que ve aquí abajo es porque lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, porque luego tengo que decir muchas cosas y las tengo aquí acomodadas para que no se me pase nada. Y pues bueno, la terapia de reemplazo de testosterona no es eso más que un reemplazo de una hormona que te hace falta, ¿sí? Así como otras hormonas, ¿sí? Que se pueden reemplazar, como por ejemplo en el hipotiroidismo, ¿sí? Pues cuánta gente no tiene hipotiroidismo, ¿sí? Y se les da hormonas tiroideas para que le reemplacen la que no producen, como en este caso, por ejemplo, las mujeres son las más propensas a la enfermedad del hipotiroidismo, por la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, en ese caso, pues ahí se les da su Eutirox y todos los medicamentos para que reemplace la tiroides, ¿no? La glándula tiroides. Entonces, también, por ejemplo, en los pacientes con diabetes tipo 1, que no tienen una buena segregación de insulina, pues se les da insulina, ¿sí? Para que la tengan, ¿sí? Es otra terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? O por ejemplo en la enfermedad de Addison, que la cápsula suprarrenal no segrega, pues todos los corticosteroides endógenos para que el cuerpo pueda lidiar con las inflamaciones normales. También se les da, corticoides, exógenos, ¿sí me entender? Hidrocortisona, prednisona, para que la puedan segregar. Entonces, ¿qué es esto? Esto también es una terapia hormonal. ¿Y qué es la TRT? Pues es otra terapia hormonal, pero solamente hablando de la testosterona, ¿sí?
aquí es muy importante también no autodiagnosticarse, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica esto? Pues tú tienes que hacer un diagnóstico médico, ¿no? Tienes que ver todo el panel hormonal, o sea, tienes que checar todo el panel hormonal para poder diagnosticar una terapia de reemplazo de testosterona, ¿no? O sea, no es como que, yo creo que tengo testosterona baja y voy a empezar a usar testosterona. Eso no funciona así. Hay que checar un panel hormonal completo, ¿sí? Y de preferencia repetirlo en 2 ocasiones. En lo personal, yo creo que para antes de checar tu nivel de testosterona se recomiendan muchas cosas antes de hacerte los estudios, como por ejemplo no haber hecho ejercicio antes, no haber tenido relaciones sexuales, haber descansado bien, tener una estabilidad emocional, porque todas estas cosas pueden afectar en los niveles de testosterona, ¿sí? Y una vez que tengas los niveles de testosterona bajos en tus bioquímicas y se hayan confirmado, ¿sí? Se tienen que compaginar y se tienen que confirmar con la sintomatología, ¿sí? Que por ejemplo, pues ahí la sintomatología, pues tiene mucho que ver, con la depresión, a lo mejor con dificultad para ganar masa muscular, con acumulación de grasa, ¿sí? Con el nivel cognitivo bajo, con el libido bajo, esa puede ser la sintomatología, pero así como hay gente que tiene estos síntomas y en sus analíticas están bien, pues estos factores pueden ser por otros temas, ¿sí me entienden? No es porque ya tengas que iniciar una terapia de reemplazo de testosterona. Entonces, para poder hacer una terapia de reemplazo de testosterona, primero tienes que ver tus analíticas y después tienes que compaginarlo con los síntomas, ¿no? Si no tienes síntomas y tienes analíticas bajas de testosterona, pues tampoco las necesitas, porque realmente, pues si no tienes ningún síntoma, no habría que ponerte testosterona. A lo mejor tú trabajas dentro de unos rangos toda tu vida bajos y no la necesitarías, ¿sí me entender? Entonces ahí es donde debe de checar pues todo lo de la testosterona. Y bueno, en la testosterona, en los análisis que te dan a tomar testosterona, a mí en lo personal no solamente se pide la testosterona total, sino también se pide la testosterona libre. ¿Por qué? Porque creo que la testosterona libre, de hecho, tiene una mejor fidelidad para saber cuánta testosterona realmente se está aprovechando, ¿no? Porque la testosterona libre es la que realmente va a llegar a todos los receptores musculares, son los que te van a dar la mejor sensibilidad a la insulina, te va a dar más vasodilatación en el pene, le va a dar mucho mejor irrigación a la vulva de la mujer. Entonces, la testosterona libre es un indicador muy importante y es un indicador que deberíamos de ver en las analíticas para ver si realmente se necesita la reposición de testosterona, ¿no? Así como también los niveles de gonadotropinas, por ejemplo, LH y FSH, ¿sí? Que nos va a indicar la función de la hipófisis que está liberando LH y FSH, esos también son niveles. También hay que checar, por ejemplo, los niveles de SHBG, ¿sí? Que es la hormona fijadora de globulinas sexuales, ¿sí? Que esa también nos va a indicar cuánta testosterona se está fijando. Por ejemplo, pues si tienes la SHBG alta, pues obviamente estás fijando mucha testosterona y tienes poca testosterona libre, que es la que te va a ayudar a todo lo demás que había mencionado, como a la sensibilidad de la insulina, a los receptores en músculos para que te ayude a querer músculo, en la vasodilatación. Entonces, son muchos temas que se tienen que checar antes de prescribir una terapia con reemplazo de testosterona, ¿no? Entonces, pues bueno, también, por ejemplo, hablando de lo que dije de la SHBG, pues esa globulina fijadora de hormonas sexuales, que es la testosterona, pues también te va a dar cuánta biodisponibilidad, como lo que dije, cuánta biodisponibilidad de la testosterona tienes para que se fije en otros receptores y pues que así gracias a esta fijación, si tú tienes una fijación baja de testosterona, o sea, tú puedes estar liberando testosterona a niveles normales, pero si la SHBG está muy alta, pues los va a fijar toda esa testosterona, entonces no vas a tener testosterona libre. Y si no tienes testosterona libre, pues puedes tener también los problemas de baja testosterona, o sea, vas a tener resistencia a la insulina, vas a tener inflamación crónica, vas a tener el cortisol, un poco control de cortisol elevado. Entonces, todo ese tipo de cosas es indispensable checarlas antes de poder indicar una terapia de reemplazo, ¿sí? Es importante decir que una terapia de reemplazo es en dosis fisiológicas, o sea, es una dosis fisiológica, ¿no? Dentro de lo normal, o sea, por ejemplo,
si un hombre produce 125 miligramos de testosterona a la semana, pues un reemplazo sería llevarlo a esos niveles. O sea, después de haber visto las analíticas y haber checado todo el panel hormonal y de que tenga síntomas, entonces lo que haríamos sería, ok, él es el de los 125 que debería estar produciendo semanales, que es un ejemplo, sí, porque puede variar por muchos factores, sería, ok, está produciendo 75, que vamos a llevarlo a esos 125. Es todo. Si tú usas más de esa dosis o tu preparador que sabe mucho o tu amigo que sabe mucho te dijo que puedes usar 200 miligramos en una semana, ahí ya no estás haciendo una terapia de reemplazo de testosterona. Ahí estás usando dosis suprafisiológicas, que obviamente eso te va a traer pues otros temas, o sea, efectos secundarios y también te va a traer otros efectos cosméticos. Cabe mencionar que la terapia de reemplazo de testosterona no te va a poner mamado y la terapia de reemplazo de testosterona no te va a hacer crecer normal. O sea, la terapia de reemplazo de testosterona es un tratamiento médico solamente para llevarte a niveles normales, ¿sí? Dicho esto, no hay que confundirlo, ¿no? Porque luego no falta el pendejo, el güey que diga que yo estoy usando 300 miligramos de TRT. Eso ni siquiera es una TRT, eso ya es usar fármaco, ¿sí? En dosis fisiológicas. Entonces, eso no funciona. Es usar fármaco en dosis bajas, pero suprafisiológicas, ¿sí me entender? Entonces, eso no es una TRT. Y bueno, y dicho de esto, vamos a pasar al tema de cómo se puede hacer una TRT, ¿no? ¿Qué sería lo mejor para hacer la TRT? Pues bueno, hablando de terapia de reemplazo de testosterona, ¿sí? Pues, o sea, los orales están descartados, ¿no? Hacer la terapia de reemplazo de testosterona están descartados con orales. Y algo que me faltó mencionar hace ratito, o sea, bueno, antes de pasar a esto, fue que la TRT solamente es pura testosterona, ¿sí? Porque luego también nos falta el preparador que sabe un chingo que te pone una terapia de reemplazo de testosterona y todavía le añade un anabólico más, ¿no? Eso no es una terapia de reemplazo de testosterona, ¿no? Una terapia de reemplazo de testosterona se usa con solamente testosterona. No se le mete ni que el primobolan, ni que el masterón, ni que la xenona. Esa es una pendejada y eso ya es estar en un ciclo a dosis bajas. ¿Ok? Bueno, pasando a eso, vamos a hablar de cómo se utiliza. Como dije, se utiliza primero, se pueden hacer, la administración de la testosterona puede ser muchas vías. La oral, ya en estos tiempos y por los estudios ya es obsoleta porque la oral tiene una vida media muy corta y aparte la vida media de 3 o 4 horas, pues no te conviene estar tomando testosterona, entonces por eso tomar testosterona, una terapia de reemplazo de testosterona con una vida media oral tan corta, pues no te conviene porque aparte tiene un doble paso hepático, que es más hepatotóxica como todos los orales, ¿sí? Entonces desde ahí, pues no es conveniente tomar la vía oral, ¿no? Luego pasamos, por ejemplo, a las otras vías que son vías inyectables, ¿no? Con undecanoatos, con el famoso sostenón, con el famoso primobolan, pues bueno, aquí vendríamos que realmente no a todas las personas les gusta estarse inyectando y aparte quien te la receta, si no sabe cómo funcionan los ésteres que te está inyectando, pues también sería una pendejada, ¿no? Porque, por ejemplo, el undecanoato tiene una vida media de 10 a 12 semanas y pues esa vida media de 10 a 12 semanas, pues a lo mejor sí la pudiera estar inyectando una vez a la semana, no pasa nada, pero pues también como tiene una vida media muy larga, ahí te va a provocar una supresión del eje, ¿sí me entender? Igual, por ejemplo, el enatato, el cipionato, que tiene una vida media más o menos de días, de 18 a 21 días, pues ahí también hay que checarla, cómo inyectarla, porque, por ejemplo, no falta el preparador o el que sabe mucho, o hasta los médicos que no saben ni cómo funciona, ni qué ésteres tiene la testosterona que se están poniendo, como el famoso sostenón, que es una combinación de muchos ésteres, ¿sí? Que luego veo que se las dan una inyección cada 2 semanas. Pues no, o sea, porque como es una combinación de ésteres y traen cipionato y traen natato, pues realmente una cada 2 semanas, pues vas a tener un pico de insulina, perdón, un pico de testosterona la primera semana y al pasar los 10 días ya va a estar otra vez en niveles bajos y otra vez vas a tener otro pico. Entonces no funciona así. O sea, si vas a usar ese tipo de estrés, por ejemplo, un propio nato que tiene 48 horas, pues debería estar picando mínimo un día sí, un día no. ¿Sí me entiendes? Si vas a usar un sostenón, debería estar picando mínimo 3 veces a la semana. ¿Sí? Entonces, por ese tema, hacer una terapia de reemplazo de testosterona con inyectables, pues no es muy conveniente porque pues también obviamente la carga de andrógenos alta, eso va a causar que tenga problemas de eritropoyesis, o sea, porque como hay más concentración de andrógenos, al tú ponerle un putazo que obviamente ese tema también se puede controlar haciendo
otro tipo de cosas con los inyectables. O sea, por ejemplo, ya aquí hablamos en personas que están en un ciclo, algo de eso es que me vienen muchos porque tienen el hematocrito elevado y todo ese tema, y es por la eritropoyesis que genera la médula ósea. Y por ejemplo, ahí se pudieran hacer de otras maneras, ¿sí me entender? Porque esos picos tan altos y luego el declive, es lo que está generando todo este cambio de hematocrito, etc., etc., que por ejemplo se pudieran controlar de otras maneras y bien aplicadas, ¿sí me entender? Pero en el tema aquí de la terapia de reemplazo de testosterona, pues realmente lo que queremos simular es la liberación de la testosterona normal del cuerpo, ¿sí? Y por eso a lo mejor los inyectables no sería la mejor opción, una porque todo lo que les acabo de decir de los ésteres, que a lo mejor en la práctica no sabrán ni cómo dártelos, que a lo mejor te los van a dar unos mal, otros más o menos, entonces estarte picando, y aparte, pues como les digo, o sea, lo que queremos simular en la terapia de reemplazo de testosterona es los picos de testosterona normales del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la carga de andrógenos que tiene este con las inyecciones, pues es una carga más alta, que obviamente eso te va a generar pues más temas a nivel cardiovascular, ¿no? Por los picos y las cargas que hay de andrógenos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo ideal para hacer una terapia de reemplazo de testosterona tanto en hombres como en mujeres? Pues lo ideal sería, obviamente, en diferentes dosis, lo más ideal serían los geles, ¿no? Porque los geles, su vida media, es más corta y simula más a la biodisponibilidad a las liberaciones de testosterona del cuerpo que son endógenas, ¿sí me entender? Que, por ejemplo, en el día están elevadas, en la noche ya son más bajas, ¿sí? O sea, porque, o sea, obviamente en el día lo que vas a tener es un pico de testosterona, por ejemplo, el mejor, bueno, el gel que a mí me agrada más es el liposomado, ¿sí? La suspensión liposomada, porque hay otros geles que, por ejemplo, son de solución hidroalcohólica, que esa, por su concentración, a veces no llega a alcanzar, bueno, en los pacientes que he visto o en la gente que la utiliza, no llega a alcanzar los niveles deseados por la misma concentración que es hidroalcohólica. Entonces, en teoría, lo mejor para usar una terapia de reemplazo de testosterona sería el gel liposomado, porque tiene una vida media aproximadamente de 10 a 14 horas. Entonces, si tú te lo pones en la mañana, simula perfectamente el pico de testosterona y ya por la noche va descendiendo y en la noche eso hace que tu LH y tu LH vuelva a producir toda tu activación normal de testosterona en los testículos. ¿Y eso qué va a hacer? Que pues obviamente no pierdas tu famoso eje, ¿sí me entender? Porque como tiene una vida media de horas, obviamente va a simular lo mismo que simula en una persona. Por ejemplo, los adolescentes que en la mañana se levantan con erecciones, es por eso, porque durante la noche su LH, SFH, su hipófisis estuvo mandando señales a los testículos de producir testosterona, entonces en la mañana se levantan con niveles altos de testosterona, por eso hay mucha vasodilatación y por eso amanecen con erecciones. Entonces, es lo que estamos tratando de generar. O sea, si todo aplicas el gel en la mañana, vas a tener una elevación de testosterona y durante va pasando el día, van bajando los niveles, en la noche ya llega a un nivel bajo de testosterona. Entonces, ¿eso qué hace? Que ese pico descienda, entonces tu LH le dice, tu hipófisis le dice a los testículos, produzca testosterona, entonces mantienes tu producción endógena, por así decirlo, en los niveles que tengas en ese momento, o sea, aunque tengas niveles bajos, pero vas a mantener a tus testículos funcionando y no vas a provocar esa supresión del eje, siempre y cuando hablemos de terapia de reemplazo de testosterona. Entonces, en pocas palabras, la testosterona en gel bien aplicada, o sea, que se sepa aplicar bien y en las dosis que son correctas, en teoría no debería de generar ninguna supresión del eje, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, no buscamos que nos suprima el eje. ¿Por qué? Porque al tener los niveles de andrógenos unas horas, cuando baja, obviamente lo que va a provocar es que la GNRH, en la hipófisis libere LH y FSH y el testículo siga liberando su cantidad hasta el momento de testosterona y la espermatogénesis pues no se va a parar, la producción de espermatozoides no se va a parar y no vas a quedarte con una zoospermia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno utiliza testosterona exógena,
y provocas una supresión del eje, pues durante el tiempo que tienes testosterona o tienes andrógenos, exógenos en el cuerpo, pues tú eres infértil, ¿no? Tienes una azospermia, que no hay espermas en el cuerpo, sí, pero eso es normal. Entonces, con el gel, al tener una vida media más corta, pues lo que logramos es que tus testículos sigan produciendo LH y FSH, ¿sí? Que sigan trabajando las células de Leydig, las de Sertoli testiculares, y pues no generen ningún efecto contraproducente con tu producción de espermas. Entonces, por ese modo, está bien utilizarlos. Obviamente, es otra parte y otra cosa que hay que mencionar, que obviamente ponerte geles de testosterona no te va a dar los efectos que te dan los inyectables, ¿sí? Por lo mismo que acabo de mencionar, por su vida media más corta y por las concentraciones, ¿sí? Eso nunca va a pasar, o sea, porque como dura muchas horas, pues obviamente no te vas a poner mamadísimo ni te vas a poner grande, o sea, acuérdense que la terapia de reemplazo de testosterona simplemente es para eso. La terapia de reemplazo de testosterona es para poder afrontar la vida diaria con buenos niveles de testosterona y con lo que necesitas para vivir y para no sentirte con depresión, con falta de líbido, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente, la terapia de reemplazo de testosterona es solamente para llevar el día a día de una mejor manera, ¿no? De una mejor manera, ¿a qué me refiero? Pues a que tengas mejor carga androgénica, que tengas mayor sensibilidad de la insulina, que la fijación de nitrógeno proteico sea mejor, que puedas compensar mejor el cortisol, que la LH y FSH sigan trabajando y no tenga supresión. Entonces, realmente para eso es una terapia de reemplazo de testosterona. Con una terapia de reemplazo no te vas a poner mamado, ¿no? Ni te vas a crecer, ni mucho menos. Es simplemente para llevar el día a día y compensar ese déficit que tienes de andrógenos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues es lo mismo. En el caso de las mujeres se recomienda igual utilizar geles, ¿sí? Obviamente en dosis hasta 30 veces menos que un hombre, ¿sí? Y utilizándole de esa manera, no debe de haber ningún riesgo de virilización, no debe de haber ningún riesgo de algún efecto secundario, porque también la biodisponibilidad es mucho menos que inyectable, ¿sí me entender? Entonces en mujeres también se recomendaría usar una terapia de reemplazo de testosterona en caso que la necesiten, ¿sí? Pero siempre y cuando tomando sus analíticas antes, obviamente. Si tú tienes una predisposición o si tienes un antecedente de ovario poliquístico o tienes un antecedente de alguna enfermedad de que sea estrógeno dependiente, pues obviamente no vamos a darte una terapia de reemplazo de testosterona porque eso te puede causar más daño, porque obviamente con una terapia de reemplazo de testosterona siempre va a haber una conversión de DHT a estrógenos, ¿sí me entender? Entonces eso te puede causar tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno, hablando de estas dosis, sí podemos usarlas si somos las dosis adecuadas y si lleva el control, no hay necesidad de tomar antiestrógenos, a menos de que ya tengas algún tema de esta índole, sí hay que tomarlo, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo con vigilancia y siempre hay que hacerlo con un médico, de preferencia, que te asesore en este tema, ¿sí me voy a entender? O sea, para que no lo hagas a lo tonto. O sea, hay que informarse si eres hombre, si eres mujer, porque luego también está muy de moda ahora todo esto de las terapias del pellet, el reemplazo hormonal. Sí he visto a veces, o sea, imagínate, darle 100 miligramos a una mujer de testosterona a la semana, pues eso no es una terapia de testosterona, no es ponerle más testosterona de la que necesita, ¿no? Y eso se ven hasta en los médicos, ¿no? Entonces, aquí lo ideal antes de iniciar una terapia de testosterona es que te cheques, vayas con un médico, vayas con tu ginecóloga, vayas con tu urólogo, te diga que todo está bien y quizá poder iniciarlo con un profesional que esté capacitado para dar esta terapia, sino cualquier preparador que sabe mucho que te diga que sabe mucho, ¿no? Porque siempre pasa. Entonces, pues, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar de la terapia de reemplazo de testosterona? Pues obviamente mejores, que tengas un equilibrio fisiológico en varios ámbitos fisiológicos. Por ejemplo, pero obviamente si tú empiezas a poner tu testosterona en niveles normales, obviamente vas a fijar mejor las proteínas y si fijas mejor las proteínas, vas a tener más masa muscular. Si tienes más masa muscular, vas a tener mejor sensibilidad de la insulina y si tienes más sensibilidad de la insulina, vas a tener menos inflamación.
vas a acumular menos grasa visceral, obviamente tú vas a tener menos alteraciones en el perfil lipídico, ¿sí? Obviamente todo eso, o sea, todo eso va a ser beneficioso, ¿sí? Va a ser beneficioso para tu salud, pero tampoco no esperes ganar kilos y kilos de masa muscular y ponerte mamadísimo, porque eso no va a pasar. Como lo dije, si tú ya estás usando más dosis de la fisiológica o de lo que tu cuerpo necesita, ya no estás haciendo una terapia de reemplazo de testosterona, ¿sí? Ya estás haciendo un ciclo a dosis bajas y eso probablemente te va a traer efectos secundarios. Obviamente sería una estupidez hacer un ciclo con gel, ¿sí? Porque pues tendrías que gastar un chingo en geles y porque creo que el gel liposomado viene de 100 miligramos o 50 miligramos, que aparte de ese gel, tomando en cuenta que el gel se absorbe un 10%, imagínate todo lo que te tendrías que poner de gel para que tengas un efecto de realmente suprafisiológico, entonces sería una estupidez hacerlo con gel. Y si lo haces inyectable, pues tienes todos esos efectos de los inyectables que ya después los veremos en otros videos. Pero realmente, si tú necesitas una terapia de reemplazo de testosterona, si tienes síntomas y aparte coinciden con las analíticas y con todo tu patrón hormonal, pues no está contraindicado y al contrario te vendría mejor poder hacer una terapia de testosterona, porque así como las mujeres se les da su terapia hormonal cuando llegan a la menopausia, pues en los hombres, que cuando entran en la andropausia, también sería lo ideal que los inicien con estas terapias de reemplazo de testosterona, que obviamente no estamos muy familiarizados con eso, no hay muchos médicos que se familiarizan con eso. Lo más seguro es que si vas al IMSS o vas al seguro o a la institución pública, pues obviamente te van a mandar a la fregada y te van a decir, tú tienes los niveles de testosterona que tienes que tener de tu cuerpo y pues ya va, no, no lo necesitas, ¿no? Pero pues realmente tienes que ir con un profesional, a lo mejor en la consulta privada, donde se vea tu caso y te digan, ok, tienes niveles bajos en las analíticas, aparte tienes síntomas, ok, vamos a iniciar una terapia de reemplazo para mejorar tu calidad de vida, que eso es lo que al final necesitamos, porque si mejoras tu calidad de vida, pues te vas a sentir mejor y vas a vivir mejor, ¿no? Entonces, no esperes que la terapia de reemplazo de testosterona te vaya a poner mamado o te vaya a poner enorme, eso no pasa. Para eso se necesita usar dosis suprafisiológicas, ¿sí? El gel es una muy buena opción, ¿sí? Y por último punto, hay muchas ideas de que a lo mejor la terapia de reemplazo de testosterona te causa cáncer. Realmente no hay ningún estudio nuevo que diga que la terapia de reemplazo de testosterona puede causar cáncer. Obviamente sí puede crecer, sí puede generar un crecimiento de la próstata, ¿sí? Benigno, ¿sí? Eso sí lo puede hacer al usar testosterona, así como también te puede generar ginecomastia, que sería un efecto secundario, pero pues la ginecomastia es por la conversión a estrógenos, que es como les comenté antes, que si se hace de manera adecuada y se hace cuidando toda esta aromatización, porque la conversión de estrógenos es por la enzima aromatasa, ¿sí? que se une a los receptores de estrógenos, entonces ahí sí podría haber ginecomastia, ¿sí? Pero realmente que te cause un cáncer testicular no está aún bien descrito ni estudiado que te lo cause. Es verdad que si ya tienes tú un tumor o un cáncer, te lo puede desarrollar, eso sí es verdad, pero no que te lo cause. Eso aún faltan estudios para confirmarlo, ¿sí? Y pues en el caso de las mujeres, a lo mejor un efecto secundario que pudiera tener, como en los hombres, es el perfil lipídico que se altere poquito, pero pues si lo haces bien no tendría ningún tema, si lo haces en las dosis correctas no tendrías ningún tema. Y pues el hiperestrogenismo, eso sí les puede dar a las mujeres, que sería la aromatización, ¿sí? Entonces, por eso también lo mencioné antes, si tú ya tienes un ovario poliquístico, tienes tumores asociados a estrógenos, pues no la tomes, no eres candidata, y por eso es muy importante que antes de que empieces una terapia de reemplazo de testosterona, vayas con un médico o un profesional de la salud y te la indique, ¿no? Porque al final es una terapia hormonal, ¿no? Así como usar fármaco también es usar terapia hormonal, o sea que es para otros fines cosméticos y fines de ponerte mamado, pero al final son hormonas, que no cualquiera te los pudiera dar. Entonces hay que estar conscientes de que usar fármaco no es cualquier cosa y realmente lo tienes que hacer con una buena asesoría médica, si se puede, ¿sí? Y pues para terminar, la terapia de reemplazo de testosterona es lo que acabamos de hablar. Espero se haya comprendido bien.
Sí, la terapia de reemplazo de testosterona no es para ponerte mamado, la terapia de reemplazo de testosterona no te va a poner mamado, y la terapia de reemplazo de testosterona es para compensar un déficit de testosterona o de andrógenos, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona que está usando 300 miligramos de testosterona y es una TRT, eso no es una TRT. También si crees que si usas una TRT, la vas a poder dejar, pues no sería lo recomendable. O sea, no tanto por la supresión del eje, pero pues si usas una TRT, lo más seguro es que la voy a usar toda la vida porque al final lo que quieres es tener tus niveles normales de testosterona. Y si lo haces bien y lo haces de manera adecuada con los geles y simulando lo que produce endógenamente tu cuerpo, quizá no tengas ningún problema de fertilidad y quizá no tengas ningún problema de azospermia, ¿sí? Entonces, la TRT simplemente es para estar bien y vivir bien y las personas que lo necesiten lo deben de usar, ¿sí? Ya si tú usas dosis más elevadas de las que tu cuerpo produce o de las que tu cuerpo necesita, eso no es una TRT, es usar dosis bajas, pero ya estás en un ciclo y probablemente te vas a fregar. Entonces, infórmate bien antes de que hagas cualquier pendejada, no te dejes engañar y de preferencia que sea un médico quien te asesore, ¿ok? Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.